Hola a todos. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que la verdad es bastante sorprendente. ¿Y si un texto religioso de hace miles de años no fuera solo, un libro de reglas, sino una especie de manual para construir una sociedad libre y descentralizada? Normalmente, cuando pensamos en leyes antiguas, nos imaginamos algo súper estricto, ¿no? Casi opresivo. Pero, ¿y si uno de los textos legales más antiguos que existen, el libro de Deuteronomio, contuviera en realidad una constitución? Una diseñada específicamente para ponerle límites al poder y proteger la libertad de la gente? Vamos a meternos de lleno en este tema. Aquí la idea principal es que el libro de Deuteronomio se puede interpretar de una forma totalmente distinta. No solo como una lista de mandatos de arriba abajo, sino más bien como una, llamémosla, constitución divina, una pensada para una sociedad con un gobierno mínimo, donde el poder no se impone desde la cima, sino que nace de la propia gente, desde abajo. A ver, lo primero que llama la atención es que aquí no se habla de un gran Estado con un montón de funcionarios. Para nada. El modelo es más bien una confederación, o sea, una red de tribus y clanes que se gestionan a sí mismos. La clave era evitar a toda costa que todo el poder se acumulara en un solo sitio, en una capital lejana que no entiende los problemas de la gente. Y todo esto se apoya en un principio con un nombre un poco raro, la subsidiariedad. Pero aunque suena técnico, la idea es súper sencilla. Significa que los problemas se tienen que resolver al nivel más local posible, que las decisiones las tomen quienes están más cerca del asunto. El poder, por así decirlo, va de abajo hacia arriba, y no al revés. El protagonista es el barrio, el pueblo, no un gobierno central. Vale, pero ¿cómo se organizaba esto en el día a día? ¿Cómo era esa estructura de poder? Porque claro, estaba diseñada justo para que el poder se quedara en lo local. Fijaos en cómo se repartía el juego. Para empezar, los líderes no venían impuestos desde arriba, eran los ancianos, gente respetada y elegida por su propia comunidad. Luego, la autoridad se dividía en grupos pequeños y manejables, de 10, de 50, de 100. Además, y esto es clave, la ley no era un secreto guardado bajo llave por unos pocos, se entregaba a todo el mundo, para que nadie tuviera el monopolio del conocimiento. Y por si fuera poco, el liderazgo no se heredaba como un trono, era una misión que se pasaba de uno a otro. Y aquí tenemos algo que hoy nos parece muy moderno, pero que ya estaba ahí, una separación de poderes clarísima. Por un lado estaba Moisés, que se ocupaba de lo civil, de la política y la justicia del día a día, y por otro Aarón y los sacerdotes, que se encargaban de lo religioso. Zapatero a tus zapatos, nadie tenía el control absoluto. Lo civil por un lado, lo religioso por otro. Un cortafuegos brutal contra la concentración de poder. Venga, vamos con el siguiente pilar, la justicia. Y la lógica aquí es aplastante. Si el poder es local, la justicia también tiene que estar a pie de calle, ¿no? La idea de base es que la ley no podía ser algo abstracto, un tocho de texto que solo entienden 4 expertos. De hecho, el propio Deuteronomio dice algo como: la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. O sea, que todo el mundo debía conocerla, sentirla como suya. No hacía falta un ejército de abogados para entender tus derechos y deberes. Y el sistema judicial estaba montado justo para eso. Primero, a resolverlo en casa. Jueces y oficiales en tu propio pueblo. Segundo, todo a la vista de todos. La justicia se hacía en las puertas de la ciudad de forma pública. Y solo, pero solo si el caso era muy, muy complicado, se llevaba a una instancia superior. La regla de oro era la justicia de proximidad. Como vemos aquí, la diferencia es abismal. Los jueces locales estaban ahí para el pan de cada día, para los problemas cotidianos. Eran accesibles, permanentes. En cambio, el Tribunal Superior era para casos excepcionales. Se reunía solo para los marrones más difíciles y además tenía esa función de unificar la interpretación de la ley en temas peliagudos. 2 niveles, pero con funciones muy, muy distintas. Y ojo a las reglas que tenían que seguir estos jueces, porque eran de una exigencia brutal. Prohibido manipular la justicia, prohibido favorecer a nadie y, sobre todo, prohibido aceptar sobornos. Hay una frase que es tremenda: un soborno ciega los ojos de los sabios. Es potentísima. Estamos hablando, ni más ni menos, de la base de lo que hoy llamamos debido proceso e imparcialidad. Vamos con el cuarto pilar. Y aquí la pregunta es: ¿y la defensa? ¿Y la ayuda a los necesitados? Pues la respuesta se basaba en una idea clara: libertad, no imposición. Proteger a la gente, pero sin la fuerza del Estado. El contraste con un Estado centralizado es total. Mirad, en vez de un ejército profesional, que siempre puede ser un peligro para la propia gente, se apostaba por una milicia de ciudadanos voluntarios. Y en vez de impuestos para financiar servicios sociales, se proponía un sistema de solidaridad local, voluntaria. La idea era reducir el poder del Estado para obligar a hacer cosas al mínimo imprescindible. En lo económico, más de lo mismo, la libertad como eje. La propiedad privada era sagrada. Ay de quien moviera la linde del vecino.
Se exigía total honestidad en los negocios, con pesos y medidas justas. La ayuda a los necesitados era una responsabilidad de la comunidad, no de un ente lejano. Y hasta tenían un sistema de reseteo financiero alucinante. Cada 7 años, las deudas se perdonaban, una forma de evitar que la gente cayera en la esclavitud por deudas. Pero claro, el texto no es ingenuo. Sabía que la tentación de pedir un líder fuerte, un rey, siempre estaría ahí. Y por eso incluye una advertencia que pone los pelos de punta sobre los peligros del poder centralizado. La advertencia es brutalmente honesta. Viene a decir, os quitará a vuestros hijos para su ejército, a vuestras hijas para su corte. Se quedará con vuestros mejores campos, y al final acabaréis siendo sus esclavos. Es una descripción perfecta y aterradora de lo que pasa cuando el Estado crece sin control. Necesita recursos y los saca de la gente, quitándole su propiedad, su tiempo y al final su libertad. Aún así, por si la gente insistía en tener un rey, el texto ya tenía preparados unos límites, una especie de constitución para la monarquía. Lo más importante, el rey no estaba por encima de la ley. Al contrario, estaba sometido a ella. No podía amasar un gran ejército ni acumular una fortuna personal y estaba obligado a leer la ley todos los días para que no se le olvidara quién mandaba de verdad. Bueno, y después de este viaje al pasado, la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo de hoy? Pues mucho más de lo que parece. Porque todos estos principios han dejado una huella enorme en cómo entendemos la ley y la política actualmente. No son solo historias de un libro antiguo. Estas ideas sobre separar poderes, sobre la justicia cercana a la gente y sobre ponerle freno a los gobernantes han servido de inspiración para un montón de constituciones y sistemas legales que tenemos hoy. Los ecos de estas ideas están por todas partes. La elección de jueces locales en algunos países, ahí está. La necesidad de tener varios testigos para una condena. Eso es la base de nuestro debido proceso. Los códigos éticos que prohíben los sobornos a los jueces repiten casi palabra por palabra la advertencia de que el soborno ciega los ojos. Y la conexión entre una justicia fiable y la prosperidad de un país, bueno, eso es algo que hoy damos por sentado. Y esto no es solo filosofía, ¿eh? Hay datos. Estudios del Banco Mundial, por ejemplo, han calculado que la corrupción en los juzgados puede hacer que un país pierda entre un 20 y un 30% de la inversión extranjera. ¡Casi nada! Lo que demuestra una conexión directa entre aquel principio milenario de perseguir la justicia y solo la justicia y la economía del siglo XXI. Tener jueces honestos no es solo una cuestión de ética, es que literalmente crea riqueza y prosperidad. Así que terminamos con una pregunta para reflexionar. En un mundo que parece ir cada vez más hacia el control y la centralización, ¿será que en esta sabiduría antigua podemos encontrar algunas claves para defender nuestra libertad hoy en día? Ahí lo dejo. Muchas gracias por habernos acompañado.